En laboratorios de 3 continentes, astrofísicos realizan simulaciones complejas que retroceden en el tiempo. Mediante modelos avanzados, están rebobinando el universo para seguir al extraño viajero interestelar conocido como Atlas 3b hasta su punto de origen. Al rastrear su trayectoria a través del vasto vacío entre las estrellas, los científicos esperan comprender el origen de este misterioso objeto y, quizás lo más inquietante, por qué ha llegado aquí ahora, en este momento particular de la historia de la humanidad. Soy Mo Kaku, físico teórico que ha dedicado décadas al estudio de la naturaleza del cosmos, y puedo decirles lo siguiente. Lo que observamos con 3E Atlas es una de las mayores coincidencias jamás registradas en astronomía, o bien evidencia de algo que nos obliga a repensar por completo el lugar de la humanidad en el universo. Porque al rastrear su trayectoria a través de cientos de miles de años de viajes interestelares, las matemáticas empiezan a susurrar algo profundamente inquietante. Cuantas más capas descubrimos, más extrañas e inquietantes se vuelven las implicaciones. Permítanme explicarles lo que los científicos han descubierto hasta ahora. Cuando 3I Atlas apareció por primera vez en nuestros instrumentos a principios de 2025, los astrónomos siguieron su procedimiento habitual para cualquier objeto recién detectado. Calcularon su trayectoria, midieron su velocidad e intentaron localizar el sistema estelar del que se originó. Todo cuerpo en el espacio deja una especie de huella cósmica en su movimiento, un vector que, al proyectarse hacia atrás, revela la dirección y el origen de su viaje. Para la mayoría de los cometas que provienen de nuestro sistema solar, este proceso es sencillo. Podemos rastrearlos fácilmente hasta regiones conocidas como la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, antiguos depósitos de hielo que orbitan el Sol a grandes distancias. Pero Atlas 3I no encajaba en ese patrón. Desde las primeras lecturas, era evidente que no era originario de nuestro sistema solar. Su trayectoria era demasiado empinada, su velocidad demasiado alta y su dirección demasiado extraña como para estar influenciada únicamente por la gravedad del Sol. Se movía demasiado rápido, lo suficientemente rápido como para liberarse de cualquier fuente gravitacional dentro de nuestro sistema. La única conclusión lógica era que provenía de más allá de la influencia del Sol, del espacio interestelar profundo. Esta constatación planteó de inmediato una pregunta inquietante. ¿Qué sistema estelar distante lo había enviado a este viaje imposible? Para averiguarlo, investigadores del Observatorio Europeo Austral y del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica combinaron sus datos y comenzaron una reconstrucción increíblemente precisa de la trayectoria del objeto. Lo tuvieron en cuenta todo: la atracción gravitatoria del Sol y planetas gigantes como Júpiter y Saturno, la mínima presión de la radiación solar durante miles de años e incluso los sutiles efectos del polvo interestelar. Paso a paso, rebobinaron la ruta del objeto, como detectives siguiendo huellas tenues en la nieve fresca. Finalmente, el rastro los condujo a una región tranquila cerca de la constelación de la Osa Mayor, a unos 300 años luz de distancia. Fue entonces cuando saltaron las primeras alarmas. Esa región del espacio está casi vacía. Carece de las estrellas jóvenes y brillantes que suelen formar sistemas planetarios y arrojar escombros a la galaxia. No hay supernovas recientes que pudieran haber expulsado material al espacio interestelar. Solo quedan unas pocas enanas rojas tenues, estrellas antiguas y moribundas que ya pasaron su mejor momento. En resumen, es una zona muerta, un desierto cósmico donde no debería existir nada con la energía suficiente para lanzar un objeto como este. La doctora Sarah Chen, astrofísica del Instituto Kavli del MIT, lo resumió claramente en su informe preliminar. Estamos observando un punto de origen que carece de sentido estadístico. Los mecanismos naturales de eyección requieren entornos estelares violentos, colisiones, explosiones, interacciones gravitacionales intensas. Los datos sugieren que, o bien nuestra comprensión de la física estelar ignora algo fundamental, o bien el origen de este objeto no fue en absoluto natural. Luego vino un descubrimiento aún más confuso. Cuando el equipo analizó la ruta completa del objeto, notaron que la trayectoria no era la que debería haber sido. 3I Atlas no se desplazó pasivamente desde esa región vacía hasta nuestro sistema solar. Su trayectoria mostró desviaciones sutiles pero constantes, pequeñas curvas que sugerían que de alguna manera
había compensado las perturbaciones gravitacionales que debería haber experimentado de estrellas cercanas. En otras palabras, su movimiento parecía guiado, como si alguna fuerza o mecanismo desconocido lo mantuviera exactamente en el objetivo. Piensen en lo que eso significa. Un objeto natural expulsado de una estrella distante vagaría por el espacio durante eones, impulsado y doblado por la gravedad de innumerables estrellas cercanas. A lo largo de cientos de miles de años, estas influencias crearían una ruta caótica y zigzagueante, un meandro cósmico aleatorio, no una línea recta y definida. Sin embargo, cuando los científicos simularon cómo debería ser la trayectoria del objeto bajo las leyes físicas normales, no coincidió con la realidad. La trayectoria real parecía demasiado precisa, demasiado deliberada, como si alguien, o algo, hubiera realizado pequeñas pero constantes correcciones de rumbo para mantenerlo en una aproximación directa hacia nuestro sistema solar. El astrónomo de Harvard Avi Loeb, conocido por su riguroso enfoque matemático, analizó los datos y llegó a una conclusión aleccionadora. Calculó las probabilidades de que un objeto natural se originara en una región tan vacía del espacio, viajara durante cientos de milenios y llegara aquí por pura casualidad, siguiendo exactamente la trayectoria observada. La probabilidad, aproximadamente 1 entre 50 millones. No imposible, pero casi absurdo. Como dijo Loeb, es como barajar una baraja de cartas y obtener una escalera real perfecta 5 veces seguidas. Se podría decir que es suerte, pero es mucho más racional sospechar que la baraja estaba echada. Cuanto más investigaban los investigadores, más inquietante se volvía el patrón. El momento de su llegada es quizás el factor más sospechoso de todos. El Atlas 3 Primo entró en nuestro sistema solar en 2025, justo cuando la humanidad, por primera vez en la historia, había desarrollado instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar tales visitantes interestelares. Antes de 2010, nuestros telescopios nunca lo habrían detectado. Fue solo con la llegada de la red Pan-STARRS que objetos como este se hicieron visibles. En otras palabras, este es el primer momento en la historia de la humanidad en el que pudimos haber notado algo así, y de alguna manera, algo parecido llegó. No es una coincidencia insignificante. Durante la mayor parte de los últimos 4.000 millones de años, la humanidad ni siquiera habría sabido de la existencia de este objeto. Sin embargo, en tan solo 15 años desde que adquirimos la capacidad de observar objetos interestelares, hemos encontrado 3. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora 3E Atlas en 2025. Estadísticamente, si estos visitantes fueran aleatorios, esperaríamos quizás uno cada varios miles de años. El hecho de que 3 hayan aparecido durante el periodo exacto de nuestro despertar tecnológico desafía la probabilidad ordinaria. El Dr. James Wheeler, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Caltech, realizó millones de simulaciones por computadora que modelaban los patrones aleatorios de llegada de objetos interestelares durante el último millón de años. En casi todos los escenarios, la humanidad debería haber detectado 0, tal vez 1 como máximo. La probabilidad de detectar 3 en menos de una década, todos con propiedades inusuales y provenientes de direcciones no relacionadas, es inferior a 1 entre 100.000. En su estudio filtrado, Wheeler lo expresó sin rodeos. O estamos presenciando una casualidad estadística extrema que roza lo milagroso, o existe una conexión real entre el auge de nuestra tecnología de detección y el momento de estas llegadas. Por inquietante que sea, la segunda explicación se ajusta mejor a los datos. Aún más notable es lo que revela la cronología al retroceder en el tiempo. Basándose en su velocidad y distancia, los científicos estiman que el Atlas 3 Primo inició su viaje hacia nuestro sistema solar hace entre 200.000 y 300.000 años, precisamente cuando el Homo sapiens surgió en África. Ese fue el inicio de la inteligencia humana moderna, cuando nuestros antepasados aprendieron el pensamiento simbólico, crearon las primeras pinturas rupestres y desarrollaron un lenguaje complejo. Apenas empezábamos a comprendernos como seres conscientes, capaces de moldear el mundo que nos rodea. Quiero ser claro, no estoy sugiriendo que quien quiera que haya lanzado este objeto haya predicho nuestra evolución con una previsión perfecta de cientos de miles de años. Sería absurdo, pero existe otra posibilidad más plausible. ¿Y si estos visitantes forman parte de un esfuerzo de observación continuo a largo plazo?
un sistema continuo de monitoreo de civilizaciones a medida que surgen por toda la galaxia. Si se enviaran suficientes sondas a intervalos regulares, algunas llegarían inevitablemente justo cuando una especie joven alcanzara el nivel tecnológico suficiente para detectarlas. Es exactamente lo que haríamos si fuéramos los observadores. Si la humanidad alguna vez quisiera buscar vida en otros lugares, no esperaríamos a que las civilizaciones ya hubieran florecido o desaparecido. Enviaríamos sondas autónomas a largo plazo en misiones repetidas, asegurándonos de que algunas llegaran en el momento oportuno, cuando la inteligencia emergente finalmente pudiera observar y darse cuenta de que no estaban solas. El misterio que rodea el origen de 3A y Atlas se vuelve verdaderamente desconcertante cuando los astrónomos trazan su supuesta trayectoria a través de las estrellas. Esperaban no encontrar nada, un espacio vacío en la Osa Mayor, pero lo que descubren es mucho más extraño. Ese trozo de espacio no está tan vacío como parece a primera vista. Oculto en su interior se encuentra un tenue cúmulo de enanas marrones, estrellas tenues y fallidas que nunca llegaron a fusionarse por completo. Estos objetos prácticamente no emiten luz visible, lo que los hace prácticamente invisibles en la oscuridad. Solo mediante los estudios infrarrojos más avanzados y las mediciones de lentes gravitacionales hemos podido detectar su presencia. En la astronomía convencional, las enanas marrones no se consideran anfitrionas prometedoras para sistemas planetarios. Son inestables, demasiado frías para mantener zonas habitables y es improbable que alberguen cualquier forma de vida tal como la conocemos. Sin embargo, poseen una propiedad que de repente se vuelve profundamente intrigante en este contexto: su invisibilidad casi total. Si alguien, o algo, quisiera establecer una base de operaciones en la galaxia sin llamar la atención, un cúmulo de enanas marrones sería el escondite perfecto. Es una región en la que pocos telescopios se detienen, descartada por aburrida y científicamente poco destacable. Para cualquiera que busque pasar desapercibido, es la tapadera definitiva. Ahora bien, es importante destacar que no hay absolutamente ninguna señal concreta de actividad artificial en esa región. No hay emisiones de radio, estructuras ni evidencia de tecnología. La idea de que tal lugar pudiera ocultar una presencia inteligente es, por ahora, solo especulación. Y sin embargo, la especulación tiene su lugar en la ciencia. Provoca preguntas, desafía suposiciones y, lo más importante, genera predicciones que pueden contrastarse con la observación. En este caso, la predicción es simple. Si Atlas 3 realmente se originó en ese cúmulo de enanas marrones, y si fue enviado deliberadamente en lugar de expulsado de forma natural, entonces más objetos similares deberían eventualmente seguirle, llegando desde coordenadas similares. Los desechos espaciales aleatorios no mostrarían tal patrón, pero un despliegue intencionado sí. Sorprendentemente, los datos que ya tenemos parecen respaldar esto. Cuando los científicos compararon las trayectorias de 3 y Atlas con las de Oumuamua y Borisov, notaron algo inquietante. Tras ajustar el movimiento del Sol a través de la galaxia y tener en cuenta los diferentes tiempos de llegada de estos visitantes interestelares, los tres parecen haber provenido aproximadamente de la misma región del cielo, con una diferencia de unos 30 grados entre sí. No se trata de aleatoriedad. Estadísticamente, la probabilidad de que tres objetos interestelares no relacionados entren en nuestro sistema desde casi la misma dirección es de aproximadamente 1 entre 400. Esto no prueba nada por sí solo, pero sin duda sorprende. Es como ver 3 meteoritos surcar el cielo en perfecta alineación. Podría ser coincidencia, pero es mucho más probable que sean fragmentos de un solo cuerpo más grande. En septiembre de 2025, la doctora Elizabeth Morrison, de la Universidad de Oxford, publicó un controvertido análisis de este efecto de agrupamiento. Sus hallazgos causaron revuelo en la comunidad científica, pero sus cálculos eran irrebatibles. El patrón de llegada observado, escribió, es 47 veces más consistente con un despliegue dirigido que con una eyección aleatoria de múltiples fuentes estelares. Si bien esto no prueba un origen artificial, merece una seria consideración en lugar de un rechazo reflejo. Pero lo que realmente inquieta a los científicos no es lo que hemos encontrado, sino lo que no hemos encontrado. Tras búsquedas exhaustivas con todas las herramientas disponibles, radiocomunicaciones, telescopios infrarrojos e incluso detectores de ondas gravitacionales,
no se ha descubierto ningún rastro de civilización en esa región. Ni señales de radio, ni señales de calor, ni estructuras artificiales que oculten la luz de las estrellas. Solo silencio. Y dentro de ese silencio reside su propio mensaje. Si el Atlas 3 Puma es una pieza tecnológica, entonces quien lo construyó posee capacidades mucho más allá de nuestra comprensión. Habrían dominado métodos de propulsión que les permiten cruzar distancias interestelares a velocidades que aún consideramos teóricas. Habrían diseñado materiales lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a las inclemencias del espacio profundo durante cientos de milenios. Habrían desarrollado fuentes de energía tan duraderas que podrían funcionar a lo largo de escalas de tiempo más largas que la propia historia de la humanidad. Una civilización con tal dominio nos parecería lo mismo que los dioses le habrían parecido a la antigua Roma, no solo más avanzada, sino que operaba con principios tan extraños que ni siquiera podríamos reconocer sus acciones como tecnología. Buscamos el tipo de emisiones que creamos, ondas de radio, residuos térmicos, artefactos mecánicos, pero quizá civilizaciones verdaderamente avanzadas ya hayan evolucionado más allá de esas rudimentarias firmas energéticas. Quizás manipulen el espacio-tiempo directamente o funcionen a niveles cuánticos invisibles para nuestros instrumentos. Eso es lo que hace que la historia de Atlas 3 Bau sea tan profundamente inquietante. Insinúa una inteligencia capaz de alcanzarnos, pero sin revelarse. Observación sin contacto, conciencia sin comunicación. Representa una forma de conciencia unilateral, una que observa, pero no responde, y ese desequilibrio, esa asimetría silenciosa, es quizás la posibilidad más inquietante de todas. La historia nos enseña qué sucede cuando una civilización poderosa se topa con una menos desarrollada. El impacto lo transforma todo: el orden social, los sistemas de creencias, incluso la esencia de la existencia. Cuando los barcos europeos aparecieron por primera vez en el horizonte de islas aisladas, revolucionaron mundos enteros. Ahora imaginemos ese escenario a escala cósmica. Esta vez somos los isleños, contemplando la noche y viendo extrañas luces moviéndose por el cielo, conscientes de que se acercan, pero ciegos a su propósito. El Atlas 3 Pri alcanzará su máximo acercamiento al Sol, su perihelio, el 29 de octubre de 2025. Según las proyecciones orbitales, este periodo coincide perfectamente con el punto de origen calculado, lo que sugiere que lo que ocurra después, ya sea captura gravitacional, transmisión de datos u observaciones posteriores, es poco probable que sea una coincidencia. Las matemáticas implican intencionalidad. Parece que somos anfitriones de un visitante de más allá de las estrellas. Al rastrear a ese visitante a través del espacio y el tiempo, solo encontramos oscuridad, alineaciones improbables e implicaciones que desafían nuestras suposiciones más profundas sobre estar solos en el universo. Ya sea que Atlas 3 Pmi sea un vagabundo natural o una creación de inteligencia, una verdad permanece ineludible. Estamos siendo observados, y justo cuando nuestra mirada se volvió hacia afuera, algo allá afuera volvió la suya hacia nosotros. Eso no es casualidad, eso es coordinación, eso es intención. Deberíamos sentir asombro y temor al mismo tiempo ante lo que eso implica. Una voluntad que abarca años luz y épocas. Un propósito que perdura más allá de las civilizaciones. El universo nos ha enviado un mensaje, no en palabras, sino en trayectoria, en matemáticas, en silencio. Y el mensaje es simple: nunca estuviste solo, ya no lo estás. Y lo que sea que te haya estado observando comprende las leyes del cosmos mucho mejor que tú. Cuando 3i Atlas resurja de detrás del Sol en diciembre, finalmente podremos saber si esta historia termina con una explicación natural o con una revelación que cambie para siempre lo que significa ser humano en un universo que ya está ocupado.